¿Qué tal? Buenas tardes. Esa es la materia de cálculo vectorial y el tema de teorema de Gauss o divergencia, creado por Alba Gómez Juan Carlos del grupo 2AV5. Bien, comenzando, vemos que en esta materia de cálculo vectorial el teorema de divergencia, también llamado de Gauss, se relaciona directamente con el flujo del campo vectorial. En el teorema de Stokes veíamos el campo vectorial en la superficie. Bueno, a través de una superficie cerrada con la integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. O sea, esto, retomándolo, vemos que se refiere más al volumen de tal vez del cilindro o la superficie del objeto. Bien, también podemos notar que la suma de todas las fuentes menos la suma de todos los sumideros da el flujo de salida de dicha región. Esto es más enfocado o es de un punto de vista matemático a un caso particular de teorema de Stokes. Y bien, ¿qué nos dice este teorema? Bueno, nos dice que U sea una región sólida acotada por una superficie cerrada S orientada por un vector unitario normal, como lo vemos en el tema de Stokes, que apunta hacia el exterior de U. Si F es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en U. Entonces, nos damos cuenta de que esto es causa de un teorema de Stokes, como el que habíamos dicho que generalizaba el teorema fundamental de cálculo. Bien. Ok, en este teorema también tenemos otra definición en el mismo enfoque de la integral, el cual dice que sea B contenido en R cúbica, una región sólida en el espacio limitada por una superficie que puede ser simple y debe ser cerrada, o simple y cerrada, que es S, con orientación positiva, y también que sea F el campo vectorial definido por el mismo, donde este campo vectorial que es F tiene componentes que serían F1, F2 y F3. Pueden ser, me parece, respecto a X y hasta Z, me parece. Tal que sus funciones, componentes, son o tienen derivadas parciales continuas. Estas son de primer orden en la región de B e incluso en S, que es la superficie. Y bien, sabemos que si n es el vector normal unitario correspondiente a la orientación positiva de S, entonces el integral de superficie se puede escribir como la integral triple sobre la bola sólida B por la divergencia en el campo F, la diferencial del volumen. Como vemos en la imagen, la integral y la figura o la bola o la especie de objeto que está en B, que es B. Bueno, vemos que notando el dibujo, si tuviéramos que calcular la integral de líneas sobre la superficie, tendríamos que tomar la región. Esto también tendríamos que calcular esta región sobre S1. Digamos que calcular esa integral sobre esta sería S2, sobre la que está en el suelo, que sería S3, la frontal, que sería S4, y la del lado, que sería S5, y la trasera, que es S. O sea que nuestra integral sobre nuestra superficie, sobre la región S de F, producto punto, en lugar, o sea, que sería, tenemos que hacer 6 integrales. Y en lugar de eso, o en lugar de ns, tomaremos el diferencial de superficie, que sería para formar el vector. Así tendríamos que calcular primero la suma de y variando, o bueno, y variando de 1 a 6 de la integral de superficie, que es s y de f, producto punto de s y bueno, calcularlo sería demasiado trabajo por las 6 integrales que debemos de hacer.
Entonces aquí entra lo que es el teorema de divergencia, que nos permitirá, en vez de calcular todas esas integrales, hacer el trabajo sobre la región definida, que sería una variación para x, z y para y también. También sería calcular el integral triple que se muestra en imagen sobre el sólido, lo que nos ahorraría bastante o nos ahorra bastante trabajo usando el teorema. Y bien, ahora para entenderlo un poquito más trabajaremos un ejemplo y así pues tendremos una mayor comprensión de lo fácil o lo que facilita ese teorema. Bien, el ejemplo 1. Bueno, el ejemplo 1 nos dice que Q es la región acotada por los planos de coordenadas. En este caso, por el plano que sería 2x más 2y más z igual a 6. Bien, también sabemos que este será la superficie, que está acotada por los tres planos, como dijimos, x, y y z, el cual nos da nuestro campo vectorial para poder calcularlo. Y esto nos dice que el campo de fuerza F sería igual a la primera componente, que es X, a la segunda, que es Y, y la tercera, que es Z. Entonces, lo que nos piden que calculemos es la integral sobre la superficie, donde sabemos que la superficie pues, es igual a S, ¿no? También notamos entonces que la integral de superficie de F, que es producto punto por ds, primero, para iniciar todo esto, haremos el dibujo, objeto o figura de nuestra región S, para poder visualizarlo mejor, y donde se mostrará en la imagen. Bien, notamos que el eje Z, X y Y está en un plano tridimensional. Y bueno, para graficar el plano sabemos que debemos encontrar la intersección en Z, en X y en Y, lo cual solo evaluaremos en 0 si queremos encontrar Z, evaluaremos en 0 X y Y. Si queremos evaluar Y, igualamos a 0 a X y Z. Y si queremos encontrar Z, igualaremos a 0 X y Y para que nos pueda dar las coordenadas. Entonces nos quedaría que las coordenadas de Z sería 0,06. Y para encontrar la intersección en X, igual despejamos y nos queda que es igual a 3,00, y para Y sería 0,3,0. Entonces, nuestro plano queda en recta sobre los planos X, Y y Z, como lo hemos hecho, lo venimos diciendo. Y así sabemos que está acotado por los planos mismos, que es X, Y y Z. Bueno, lo que nos piden es que hagamos esto sin hacer la integral de superficie para que no hagamos el cálculo de las 6 integrales. Entonces, lo que necesitaremos integrar sobre la superficie es lo que está señalado. Bueno, porque si no teníamos que señalar la superficie, que sería S1, S2, S3, S4, que serían como las caras, digamos, de la figura. Bien, entonces para entender esto un poquito mejor, vamos a hacer un ejemplo usando el teorema de divergencia. Entonces, el teorema de divergencia nos dice que en lugar de hacerlo sobre todas las superficies, vamos a definir nuestra región del sólido o figura, que es nuestra región E, en la cual tiene un conjunto de X, Y y Z. Bien, entonces, ¿qué tienen que cumplir? ¿O qué debemos de cumplir? Empecemos por saber qué podemos hacer. Lo que podemos hacer pues, es en varias maneras, como variar la X, Y o Z. Pero bueno, aquí agarraremos la región plana, que está, pues digamos, en el suelo. Se puede decir que está en el plano X y Y. Y lo que tenemos en este plano sería como se muestra en el dibujo del plano, que sería solo en X y Y, donde la intersección es en 3.
Así, la ecuación de la recta sería 2x más 2y igual a 6, donde aquí podemos despejar a y y nos quedaría todo dividido entre 2 y sería a menos x más 3. Y en esta es la forma de la región que haremos. Bueno, entonces del suelo vamos a hacer variar verticalmente de 0 a 3 en x y en y de 0 a la ecuación de la recta. Podemos saber que en z se levanta del plano hasta la ecuación del plano, digámoslo el techo. Y diríamos que z varía de 0 a la ecuación, y despejando esta ecuación nos queda que z es igual o vale 6 menos 2x menos 2y. Entonces aquí ya tenemos las variaciones para la integral o las integrales. Bueno, en la integral, ¿qué se debe hacer? Pues una integral triple, que sería con los intervalos de 0 a 3, de la integral de 0 a 3 menos x, que sería de y la integral de 0 a 6 menos 2x menos 2y, que sería de z, por la divergencia del campo. Recordamos que esta está definida por el vector por producto punto del campo, que nos quedaría a la derivada parcial de la primera componente del campo con respecto a x, que sería x, la segunda con respecto a y la tercera con respecto a z. Entonces nos quedaría la derivada parcial de x con respecto a x, como habíamos dicho, que nos queda 1, más la derivada parcial del componente y que es y cuadrada con respecto a y, que sería 2y, y más la derivada parcial del componente z con respecto a z, que nos queda más 1, por el diferencial de volumen, que en este caso la primera integral es z. Entonces, bueno, la variación de z. Entonces, integramos con respecto a z y después a la segunda integral, que sería con respecto a